Me llamo Lorenzo, y a mis 89 años me encuentro sentado en este sillón desgastado de mi casa en Perugia, mirando las colinas de olivos que se extienden como un mar verde bajo el sol de la tarde. Mis manos tiemblan un poco cuando sostengo la taza de té que mi hija Isabela me prepara cada mañana, y hay días en que me cuesta creer que estas mismas manos, que hoy apenas pueden sostener una taza sin derramar un poco de líquido, fueron alguna vez las que firmaron sentencias que decidían el destino de cientos de personas. Durante más de 40 años fui juez en los tribunales de Umbría, un hombre que se enorgullecía de su imparcialidad, de su frialdad calculada, de esa capacidad casi inhumana de separar los hechos de las emociones. La ley era mi Biblia, los códigos penales mi evangelio, y la razón pura mi único Dios. Pero hay algo que necesito contarte, algo que me ha estado royendo el alma durante décadas, y que solo ahora, cuando mis días se cuentan con los dedos de las manos, he encontrado el coraje de poner en palabras. Esta no es una historia fácil de contar, y créeme que he intentado enterrarla bajo capas y capas de lógica, de cinismo, de esa arrogancia intelectual que te hace creer que estás por encima del bien y del mal. Durante 60 años cargué un secreto tan oscuro, tan vergonzoso, que ni siquiera en mis peores pesadillas me atrevía a mirarlo de frente. Y sin embargo, aquí estoy, con el corazón latiendo errático en mi pecho cansado, dispuesto a confesarlo todo. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por el punto en que todo comenzó a desmoronarse. Fue el otoño pasado, cuando mi cuerpo finalmente decidió rendirse después de tantos años de maltrato silencioso. Había ignorado los síntomas durante meses, esa fatiga que me dejaba sin aliento después de subir apenas unos escalones, el dolor sordo en la espalda que se negaba a desaparecer, la hinchazón en mis tobillos que transformaba mis zapatos en instrumentos de tortura. Yo había sido siempre un hombre de hierro, alguien que despreciaba la debilidad en todas sus formas, que veía la enfermedad como una especie de fallo moral. Así que seguí adelante, ignorando las señales que mi cuerpo me enviaba con desesperación creciente, hasta que una mañana simplemente no pude levantarme de la cama. El diagnóstico fue insuficiencia renal severa, tan avanzada que los médicos me miraban con esa combinación de profesionalismo y lástima que yo había visto tantas veces en mi carrera judicial cuando le comunicabas a un acusado que su destino estaba sellado. Me trasladaron al Hospital Santa María de la Misericordia en Perugia, un edificio antiguo con pasillos que olían a desinfectante y a esa tristeza particular que solo los hospitales parecen albergar. Me asignaron una habitación en el 3er piso, con vistas a un patio interior donde algunas palomas se reunían cada tarde, como si tuvieran una cita sagrada con el atardecer. Debo admitir que fui un paciente terrible desde el primer momento. Trataba a las enfermeras con un desdén que ahora me avergüenza recordar. Cuestionaba cada procedimiento, cada medicamento, cada decisión médica, como si estuviera en una sala de juicios y ellos fueran testigos poco confiables. Mi escepticismo, que había sido mi armadura durante décadas, se convirtió en un arma que usaba para mantener a raya cualquier muestra de compasión o ternura. No quería que nadie se acercara demasiado, no quería que vieran las grietas en mi fachada de mármol, porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que si alguien conseguía atravesar esa coraza de cinismo y arrogancia, encontraría algo podrido, algo imperdonable. Las semanas pasaban con una monotonía aplastante. Mis días se reducían a análisis de sangre, diálisis, visitas breves de médicos que hablaban en ese tono controladamente optimista que los profesionales de la salud usan cuando saben que las noticias no son buenas, pero no quieren desmoralizarte completamente.
Yo había rechazado todas las visitas de antiguos colegas, de conocidos que intentaban mostrar algún tipo de solidaridad. No quería su compasión ni sus palabras vacías de consuelo. Había vivido mi vida como una fortaleza solitaria y así planeaba terminarla. Fue entonces cuando él apareció. Era un martes por la tarde. Recuerdo que la luz entraba oblicua por la ventana, creando patrones geométricos en el suelo blanco de linóleo. Yo estaba medio dormido, atontado por los sedantes que me daban para el dolor, cuando escuché la puerta abrirse con ese chirrido característico que ya me resultaba familiar. Esperaba ver a alguna de las enfermeras con su carrito de medicamentos, pero en su lugar entró un muchacho que no debía tener más de 15 o 16 años. Vestía unos jeans desgastados y un suéter deportivo azul, nada elegante ni formal, y llevaba bajo el brazo una laptop que parecía ser su posesión más preciada. Lo que más me impactó, sin embargo, fue su sonrisa. No era una de esas sonrisas educadas y profesionales que el personal del hospital desplegaba como parte de su uniforme emocional. Era algo genuino, radiante, una expresión de alegría tan pura que me resultó casi ofensiva. En mi mundo de sombras y cinismo, esa luz me pareció una provocación. El chico se presentó como voluntario del hospital. Alguien que visitaba a los pacientes que no recibían muchas visitas para hacerles compañía. Me explicó que formaba parte de un programa de la parroquia local, que le gustaba pasar tiempo con las personas mayores porque, según sus palabras, tenían historias increíbles que contar. Yo lo miré con el desprecio que reservaba para todo lo que oliera a caridad religiosa o a sentimentalismo barato, y le dije con toda la frialdad que pude reunir que no necesitaba su compasión ni su compañía, que prefería estar solo con mis pensamientos. Pero el muchacho no se inmutó. Se sentó en la silla junto a mi cama con una naturalidad desarmante, como si mi rechazo fuera simplemente parte de un ritual que él conocía bien y que no le afectaba en lo más mínimo. Abrió su laptop y empezó a mostrarme algo que, según me explicó, era un proyecto en el que estaba trabajando, una especie de catálogo digital de milagros eucarísticos que había estado recopilando de diferentes partes del mundo. Antes de seguir con mi historia, tengo mucha curiosidad por saber algo. ¿Desde dónde me estás viendo en este momento? Me encantaría que dejaras tu ciudad o tu país en los comentarios, porque siempre me sorprende ver hasta dónde pueden llegar estas historias y cómo pueden tocar corazones en lugares que ni siquiera imagino. Y si este relato te está resonando de alguna manera, si sientes que hay algo aquí que te habla directamente, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda enormemente a seguir compartiendo estas experiencias, estas verdades que durante tanto tiempo guardé en silencio y que ahora necesito que salgan a la luz. El muchacho me mostró fotografías de hostias que supuestamente habían sangrado en iglesias de Polonia, de pan consagrado que se había transformado en tejido cardíaco en Argentina, de fenómenos inexplicables que, según él, demostraban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Yo lo escuchaba con una mezcla de fastidio y condescendencia, dejando escapar de vez en cuando esas risitas secas y despectivas que usaba para demostrar mi superioridad intelectual. Para mí, todo aquello no era más que superstición medieval, cuentos diseñados para mantener a las masas ignorantes bajo el control de una institución que había perdido cualquier relevancia en el mundo moderno. Le dije con toda la arrogancia que pude reunir que la ciencia podía explicar todo lo que él llamaba milagros, que lo que la gente interpretaba como intervención divina no era más que fenómenos naturales mal entendidos o, peor aún, fraudes deliberados diseñados para explotar la credulidad de los desesperados. Le expliqué que yo había pasado décadas estudiando la naturaleza humana desde el estrado de un juzgado, que había visto todas las formas posibles de engaño y autoengaño, y que para mí Dios no era más que una muleta psicológica
para aquellos que no tenían el coraje de enfrentar la realidad tal como era, fría, indiferente, gobernada por leyes naturales que no dejaban espacio para lo sobrenatural. El chico me escuchó con una paciencia que me desconcertaba. No intentó debatir conmigo ni defenderse de mis ataques, simplemente siguió mostrándome imágenes, contándome historias con esa voz suave y serena que parecía venir de un lugar muy profundo. Me habló de un santo que había vivido hacía poco, de un joven que había usado la tecnología para evangelizar, de alguien que creía que la Eucaristía era una autopista hacia el cielo. Yo apenas prestaba atención, demasiado ocupado construyendo mis argumentos mentales, preparando mis refutaciones, afilando las armas dialécticas que siempre me habían servido tan bien. Pero entonces sucedió algo que hizo que todo el oxígeno pareciera abandonar la habitación. El muchacho cerró su laptop con cuidado, me miró directamente a los ojos con una intensidad que me atravesó como un rayo láser y me dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo completo. Me dijo que el tiempo de esconderme detrás de las leyes y de la lógica había terminado, que el amor que yo había desechado estaba volviendo a casa, que el bebé que había abandonado hacía 60 años era la enfermera que sostenía mi mano todas las noches cuando creía que nadie lo notaba. El mundo entero pareció inclinarse sobre su eje. Sentí que la cama se movía bajo mi cuerpo como si estuviera en un barco en medio de una tormenta. La sangre huyó de mi rostro, dejándome con una palidez cadavérica que activó las alarmas del monitor cardíaco. Mis manos se aferraron a las sábanas con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. ¿Cómo podía saber? ¿Quién le había contado? Ese secreto estaba enterrado tan profundamente en el pasado, tan cuidadosamente oculto bajo décadas de silencio, que ni siquiera yo mismo me permitía pensarlo en voz alta. Quise confrontarlo, exigirle una explicación, preguntarle quién demonios le había dado esa información, pero las palabras se atascaron en mi garganta como piedras. El muchacho tosió entonces, una tos seca y profunda que sacudió todo su cuerpo, y se levantó de la silla con un movimiento que parecía costarle más esfuerzo del que debería. Me dijo que tenía otros compromisos, que el Señor lo necesitaba en otros lugares, y salió de la habitación con esa misma sonrisa luminosa con la que había entrado, dejándome solo con el estruendo ensordecedor de mi propio corazón enloquecido. Las horas que siguieron fueron una agonía. No podía dormir. No podía pensar en otra cosa que no fueran esas palabras que habían abierto una brecha en la presa que durante 60 años había contenido el océano de mi culpa. Me encontré reviviendo aquellos días de 1966, un año que había intentado borrar de mi memoria con la misma determinación con la que un cirujano extirpa un tumor maligno. Yo tenía 29 años entonces, un joven abogado ambicioso que acababa de conseguir mi primer puesto como juez suplente en los tribunales de Perugia. Venía de una familia aristocrática, de esas que todavía se aferraban a los últimos restos de un mundo que estaba desapareciendo rápidamente. Mi padre había sido senador, mi abuelo había servido en la corte del rey, y sobre mis hombros pesaba el peso aplastante de un apellido que debía ser protegido a toda costa de cualquier mancha o escándalo. Había conocido a una mujer, una chica de origen humilde, que trabajaba en una librería cerca del Palacio de Justicia. No voy a decir su nombre, porque ese es un dolor que no le corresponde cargar a nadie más que a mí. Era hermosa, inteligente, con esa vitalidad que solo tienen las personas que no han sido aplastadas todavía por el peso de las expectativas sociales. Nos encontrábamos en secreto, en cafés alejados del centro, en paseos por las murallas etruscas cuando caía el sol
y las sombras nos protegían de miradas indiscretas. Cuando me contó que estaba embarazada, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No era amor lo que sentía en ese momento, aunque me guste pensar que hubo algo genuino entre nosotros al principio. Era pánico puro, terror a lo que dirían mis padres, a cómo reaccionaría mi familia, a lo que esto significaría para mi carrera que apenas comenzaba. En mi mente calculadora ya estaba viendo las puertas que se cerrarían, las oportunidades que se evaporarían, el escándalo que destruiría todo lo que había construido. Así que tomé la decisión más cobarde y despreciable que un hombre puede tomar. Le dije que no podíamos tener ese bebé, que arruinaría nuestras vidas, que ella tenía que entender que esto era lo mejor para todos. Usé toda mi habilidad retórica, toda mi capacidad de argumentación para convencerla de que la única solución era dar al bebé en adopción inmediatamente después del nacimiento, sin preguntas, sin mirar atrás, como si nunca hubiera existido. Arreglé todo en secreto. Encontré un orfanato en Asís, lejos de Perugia, donde las monjas aceptaban bebés sin hacer demasiadas preguntas, siempre y cuando vinieras con una donación generosa. Pagué por un parto discreto en una clínica privada. Estuve presente solo el tiempo suficiente para asegurarme de que todo se realizara según el plan, y luego desaparecí como un fantasma en la niebla. Nunca vi el rostro de mi hijo. Ni siquiera sé si era niño o niña porque me negué a saberlo. Dije que era mejor así, más limpio, menos complicado. La verdad es que era pura cobardía. Tenía miedo de que si lo veía, si permitía que esa criatura se volviera real en mi mente, no sería capaz de seguir adelante con lo que había decidido. Así que le di la espalda a mi propia sangre, a mi propia carne, y me marché de ese hospital con las manos vacías y el corazón congelado. Hay un detalle que nunca he podido olvidar, por más que lo he intentado. Antes de irme, en un impulso que no supe explicar entonces y que ahora entiendo como el último vestigio de humanidad que todavía quedaba en mí, metí entre las mantas del bebé un pequeño medallón de plata que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Tenía grabado el escudo de armas de los Marchetti, mi apellido, un diseño intrincado que representaba un olivo y una espada cruzada. Era la única pieza de joyería valiosa que llevaba conmigo ese día, y por alguna razón que no puedo explicar con lógica, sentí la necesidad de dejar esa marca, esa señal de que el bebé venía de algún lugar, de alguien. Durante las semanas que siguieron, me convencí a mí mismo de que había hecho lo correcto, lo racional, lo necesario. Corté todo contacto con la madre. Ignoré sus cartas suplicantes, cambié mi número de teléfono. Me sumergí en mi trabajo con una intensidad maníaca, tomando todos los casos que podía, trabajando hasta altas horas de la noche, construyendo la carrera brillante que justificaría, o al menos eso creía, el sacrificio que había hecho. Con los años desarrollé una filosofía de vida que me protegía de cualquier cuestionamiento moral. Me convencí de que Dios era un invento humano, una proyección de nuestros miedos y anhelos en un universo indiferente. Me volví un materialista convencido, alguien que solo creía en lo que podía ver, tocar, medir, probar en un laboratorio o demostrar en un tribunal. La religión para mí era el opio del pueblo, una forma de control social que mantenía a las masas dóciles y resignadas con su suerte. Esta coraza intelectual me sirvió bien durante décadas. Me permitió ser el juez frío y calculador que nunca dejaba que las emociones nublaran su juicio. Dicté sentencias sin pestañear, envié personas a prisión sin perder el sueño, destruí vidas con el golpe de un mazo porque la ley así lo exigía. Y todo el tiempo, enterrado en lo más profundo de mi subconsciente,
Había un bebé que lloraba en la oscuridad de un orfanato, una herida que nunca sanó, pero que yo me negaba a reconocer. Ahora, 70 años después, acostado en esa cama de hospital con tubos conectados a mis venas y máquinas monitoreando cada latido de mi corazón cansado, esas palabras del muchacho habían abierto la compuerta que contenía 60 años de culpa reprimida. El bebé que abandonaste hace 60 años es la enfermera que sostiene tu mano todas las noches. Era imposible, absurdo, completamente irracional. Y sin embargo, no podía quitármelo de la cabeza. Pasé los días siguientes en un estado de agitación constante. Observaba a cada enfermera que entraba en mi habitación con una intensidad nueva, buscando alguna señal, algún parecido que me ayudara a confirmar o desmentir lo que el muchacho había dicho. Había 3 enfermeras principales que rotaban en mi cuidado. Una mujer mayor, llamada Francesca, que estaba cerca de la jubilación, una joven recién graduada, llamada Chiara, que todavía tenía esa energía nerviosa de quien está aprendiendo el oficio, y una mujer de mediana edad, tal vez de unos 55 o 60 años, llamada Isabela. Isabela era quien más tiempo pasaba conmigo, especialmente durante los turnos nocturnos. Era una mujer de presencia tranquila, con manos suaves que sabían exactamente cuánta presión aplicar cuando te tomaba el pulso o te ajustaba las almohadas. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz tenía una calidez que me desconcertaba. Había algo en la forma en que me miraba, una ternura inexplicable que no parecía justificada por el trato distante y a menudo hostil que yo le dispensaba. Empecé a obsesionarme con ella. Calculaba mentalmente las fechas, hacía la matemática en mi cabeza una y otra vez. Si el bebé había nacido en 1966, ahora tendría exactamente 60 años. Isabela parecía rondar esa edad, aunque era difícil saberlo con certeza. Intenté hacerle preguntas casuales sobre su vida, su familia, su lugar de origen, pero ella respondía con vaguedades educadas, manteniendo esa distancia profesional que el personal médico domina también. Fue entonces cuando me enteré de lo del muchacho. Una mañana, cuando Francesca entró a traerme el desayuno, noté que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Le pregunté qué sucedía, más por curiosidad que por genuina preocupación. Y ella me contó que uno de los voluntarios jóvenes del hospital había fallecido. Un chico de 15 años llamado Carlo, que había estado visitando pacientes hasta hacía apenas unos días, a pesar de que estaba luchando contra una leucemia agresiva. Me explicó que el muchacho había ocultado la gravedad de su condición porque no quería preocupar a nadie, que seguía haciendo sus rondas de voluntariado, incluso cuando el dolor debía ser insoportable. Había muerto en el hospital de Monza, donde lo habían trasladado de emergencia cuando su estado empeoró dramáticamente. Sus últimas palabras, según me contó Francesca con voz quebrada, habían sido una oración pidiéndole a Dios que cuidara de todas las personas que había conocido en sus visitas. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. Ese muchacho irritante con su sonrisa luminosa y su laptop llena de milagros, había estado muriendo cuando vino a visitarme. Había usado sus últimas fuerzas, sus últimos días de vida, para venir a decirme algo que yo había tratado con desprecio y burla. Y ahora estaba muerto, y yo estaba vivo, y esa ecuación me parecía profundamente injusta, de una manera que mi cerebro racional no podía procesar. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama tanto como me lo permitían los tubos y cables que me mantenían conectado a la vida, sintiendo un vacío en el pecho que ningún sedante podía llenar. Por primera vez en décadas, me encontré deseando creer en algo más grande que yo mismo,
en algún tipo de orden cósmico que pudiera darle sentido a todo esto. Pero mi mente, entrenada durante toda una vida en el escepticismo y el materialismo, se resistía con cada fibra de su ser. Alrededor de las 2 de la mañana, Isabela entró silenciosamente para revisar mis signos vitales y ajustar la dosificación del suero. Yo fingí estar dormido observándola a través de mis párpados entrecerrados mientras se movía por la habitación con esa eficiencia tranquila que ya me resultaba familiar. Había algo diferente en el aire esa noche, una densidad que no había estado ahí antes, como si la atmósfera misma hubiera cambiado su composición molecular. Entonces lo percibí, un aroma intenso que no tenía ninguna explicación lógica. Era una mezcla de lirios frescos y pan recién horneado, dos olores que definitivamente no pertenecían a un hospital en medio de la noche. El olor era tan fuerte, tan presente, que abrí los ojos completamente, esperando ver algún ramo de flores o alguna bandeja de comida que explicara el fenómeno. Pero no había nada. Solo Isabela, inclinada sobre mi mesa de noche ajustando la velocidad del gotero intravenoso. La temperatura de la habitación también había cambiado. No era el frío clínico del aire acondicionado hospitalario, ni el calor seco de la calefacción central. Era una calidez envolvente, suave, como el abrazo de una madre, una sensación de consuelo que no venía de ninguna fuente física identificable. Sentí que mi respiración se calmaba, que los músculos tensos de mi espalda se relajaban casi contra mi voluntad. Isabela se inclinó para verificar la conexión del catéter en mi brazo, y en ese momento sucedió. El cuello de su uniforme se abrió ligeramente con el movimiento, y algo que llevaba colgado debajo de la tela médica escapó y quedó suspendido en el aire, brillando bajo la luz fluorescente del monitor cardíaco. Era un medallón de plata, pequeño y delicado, colgando de una cadena fina que parecía haber sido pulida con cuidado durante años. Mis ojos, cansados y viejos, pero todavía capaces de reconocer detalles cuando importaba, se enfocaron en el objeto con una intensidad casi dolorosa. El diseño grabado en la superficie me golpeó como una ola de agua helada. Era el escudo de armas de mi familia, inconfundible en su singularidad, el olivo estilizado entrelazado con una espada, las iniciales MP en la parte superior, el año 1847 marcado en números romanos en la base. Era la misma pieza que yo había dejado entre las mantas de un bebé en 1966, la única evidencia física de mi crimen que había permitido que existiera. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un colapso gradual, sino una fractura súbita y violenta, como cuando una presa cede bajo la presión de demasiada agua acumulada durante demasiado tiempo. Empecé a temblar incontrolablemente. Mis manos se sacudían como si tuviera Parkinson en estado avanzado. Mi respiración se volvió errática y superficial. Las máquinas a mi alrededor enloquecieron, emitiendo pitidos frenéticos que alertaron a todo el personal de enfermería del piso. Quería preguntarle dónde había conseguido ese medallón. Necesitaba saberlo con una urgencia que eclipsaba todo lo demás. Pero mi voz salió como un graznido áspero, las palabras atascándose en mi garganta, cerrada por 60 años de silencio autoimpuesto. Isabela me miró con alarma y preocupación, sus manos ya trabajando para verificar mis signos vitales, mientras llamaba ayuda por el intercomunicador. Logré articular la pregunta entre sollozos que no podía controlar. Preguntarle de dónde había sacado esa joya, cómo había llegado a sus manos. Mi voz sonaba destrozada, rota en pedazos afilados de arrepentimiento y desesperación. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pude identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como comprensión compasiva. Me explicó con voz suave, mientras otros miembros del personal médico entraban corriendo en la habitación, que ese medallón era la única posesión que tenía de su vida antes del orfanato.
Me contó que su madre biológica la había dejado en el orfanato de las Hermanas de la Caridad en Asís cuando era apenas una recién nacida, y que lo único que la acompañaba era ese pequeño medallón de plata envuelto en una manta de algodón. Me dijo que había crecido mirando ese objeto, preguntándose quién lo habría dejado allí, qué significaba, si alguien en algún lugar del mundo pensaba alguna vez en la bebé que había abandonado. Me contó que durante años había rezado por esa persona desconocida, pidiéndole a Dios que la perdonara por abandonarla, que le diera paz, que estuviera bien donde quiera que estuviese. Había rezado sin rencor, sin amargura, con una capacidad de perdón que yo, después de toda una vida estudiando la naturaleza humana, no sabía que era posible. Me miró entonces con esa ternura inexplicable que siempre había mostrado hacia mí, y en sus ojos vi algo que me partió en dos. No había acusación, no había ira, solo una compasión infinita que no merecía. Me derrumbé completamente. Lloré como no había llorado desde que era un niño pequeño, tal vez nunca en mi vida adulta. Fueron lágrimas que limpiaban 60 años de cinismo acumulado, que lavaban décadas de arrogancia intelectual y orgullo estúpido. Lloré por el bebé que había abandonado, por la mujer que había obligado a cargar con ese dolor sola, por todas las vidas que había dañado con mi frialdad y mi cobardía. Lloré por el muchacho Carlo, que había venido a mostrarme la verdad cuando yo estaba demasiado ciego para verla, que había usado sus últimos días de vida para tender un puente entre mi pasado y mi presente. Los médicos intentaron calmarme, preocupados de que el estrés emocional pudiera provocar un paro cardíaco. Pero Isabela les hizo una seña de que me dejaran, que necesitaba este desahogo. Se sentó al borde de mi cama, tomó mi mano vieja y temblorosa entre las suyas y simplemente se quedó ahí conmigo, mientras yo lloraba toda el agua que mi cuerpo pudiera contener. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo había perdido todo significado. Cuando finalmente pude respirar con algo parecido a la normalidad, cuando las lágrimas se secaron dejando caminos salados en mis mejillas arrugadas, le conté todo. Le conté sobre el joven juez ambicioso que antepuso su carrera a su propia sangre, sobre la cobardía que me había hecho dar la espalda a mi responsabilidad, sobre 60 años de vivir con ese secreto envenenando todo lo que tocaba. Le conté sobre su madre, cuyo nombre finalmente pronuncié en voz alta después de décadas de mantenerlo enterrado. Le conté sobre el hospital privado en Perugia donde había nacido, sobre el viaje a Asís en medio de la noche, sobre cómo había dejado ese medallón como la única pista de su origen, porque no tuve el coraje de quedarme, pero tampoco pude marcharme sin dejar alguna marca de su identidad. Isabela me escuchó sin interrumpir, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas, pero sin rastro de odio o resentimiento. Cuando terminé, cuando no quedaron más palabras en mi interior, ella simplemente dijo que ya lo sabía. Me explicó que había sospechado desde la primera noche que me cuidó, que había visto algo en mis ojos que le resultaba familiar de alguna manera inexplicable. Me dijo que cuando el joven Carlo la había buscado unos días antes de visitarme, le había contado que Dios le había mostrado en oración que ella estaba cuidando a su padre biológico, y que su misión era hacer que nos encontráramos antes de que fuera demasiado tarde. Me contó que Carlo le había pedido que no dijera nada todavía, que el tiempo de la revelación vendría cuando yo estuviera listo, cuando mi corazón endurecido se hubiera ablandado lo suficiente para recibir la gracia, que él había orado para que ese momento llegara mientras todavía tuviera fuerzas para verlo, pero que si no llegaba, confiaba en que Dios completaría lo que él había comenzado. Y ahí estaba yo, un hombre que había pasado toda su vida negando la existencia de lo sobrenatural,
enfrentado a una evidencia tan clara, tan física, tan innegable, que mi mundo de certezas racionales se derrumbó como un castillo de naipes. El cinismo que había sido mi religión durante décadas se reveló como lo que siempre fue, una armadura contra el dolor, un mecanismo de defensa para evitar enfrentar las consecuencias de mis acciones. Porque, ¿cómo podía explicar que un muchacho de 15 años, que nunca me había visto antes, supiera el secreto más oscuro de mi vida? ¿Cómo podía racionalizar el hecho de que me había asignado justo esa enfermera, entre cientos de profesionales en ese hospital, la única persona en el mundo que llevaba la prueba física de mi traición colgada al cuello? ¿Cómo podía negar que Carlo, muriendo de leucemia, había usado sus últimas energías para tejer un milagro que reuniría padre e hija después de 6 décadas de separación? No podía. Mi cerebro, entrenado en la lógica y la evidencia, tenía que aceptar lo que mis ojos veían y lo que mi corazón finalmente sentía. Esto era gracia pura, misericordia inmerecida, un amor tan grande que había atravesado el tiempo y la muerte para tocarme en mi momento más oscuro. Los días que siguieron fueron los más intensos de mi vida. Isabela me contó sobre su infancia en el orfanato, sobre las monjas que la habían criado con amor, pero que nunca pudieron llenar el vacío de no tener una familia propia. Me habló de su juventud buscando su identidad, de las noches que pasó imaginando quiénes podrían haber sido sus padres, qué circunstancias la habían llevado a ese orfanato. Me contó sobre su decisión de estudiar enfermería porque quería cuidar de otros como las monjas la habían cuidado a ella, sobre su matrimonio y su divorcio, sobre los hijos que nunca pudo tener debido a complicaciones médicas. Y yo le conté todo lo que pude sobre su madre, esa mujer hermosa y valiente que yo había traicionado tan cruelmente. Le conté sobre nuestros encuentros secretos, sobre las conversaciones que teníamos caminando por las murallas antiguas de Perugia, sobre cómo ella solía reír con tanta libertad que parecía iluminar el mundo entero. Le conté que su madre había intentado contactarme durante años después del nacimiento, que yo había ignorado todas sus cartas porque era un cobarde que no podía enfrentar lo que había hecho. Le di la información que tenía, el último lugar donde sabía que vivía su madre, aunque advertí que habían pasado 60 años y cualquier cosa podía haber sucedido. Isabela me agradeció con lágrimas en los ojos, no por haberla abandonado, sino por finalmente tener el coraje de decir la verdad. Mi condición médica mejoró de manera inexplicable después de esa noche. Los médicos estaban desconcertados porque los análisis mostraban que mi función renal había mejorado significativamente sin ninguna intervención que pudiera explicarlo. Hablaban de remisión espontánea, de milagros de la medicina moderna, de la resiliencia del cuerpo humano, pero yo sabía la verdad. Era Carlo, intercediendo desde donde quiera que estuviera, completando su misión de sanación que iba mucho más allá de lo físico. Me dieron de alta 3 semanas después de esa noche transformadora. Isabela se ofreció a cuidarme en mi casa, tomándose un permiso temporal en el hospital para dedicarse a mi recuperación. Y así es como llegué a estar aquí, sentado en este sillón con vistas a las colinas de olivos, viviendo una vida que nunca imaginé posible hace apenas unos meses. Oye, antes de terminar, necesito preguntarte algo. ¿Te ha tocado esta historia de alguna manera? ¿Hay algo en ella que resuene con tu propia experiencia? Me encantaría saber qué piensas, así que déjame un comentario contándome qué sentiste al escuchar este relato. Y si crees que hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia, alguien que está cargando con culpas del pasado, o que piensa que es demasiado tarde para el perdón, por favor compártela. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tu apoyo significa todo para mí, y me ayuda a seguir compartiendo estas verdades que durante tanto tiempo mantuve en silencio. Isabela y yo hemos empezado un viaje de descubrimiento mutuo
que es a la vez doloroso y hermoso. Estamos llenando los vacíos de 60 años de separación, construyendo una relación que nunca debería haberse perdido. Ella me ha perdonado con una generosidad de espíritu que todavía me deja sin aliento. Pero yo sé que el perdón más difícil es el que tengo que darme a mí mismo. Hemos iniciado la búsqueda de su madre, mi amor de juventud al que traicioné tan cruelmente. No sabemos si todavía vive, si querrá vernos después de tanto tiempo, si podrá perdonar lo imperdonable. Pero tenemos que intentarlo, se lo debemos a ella y a nosotros mismos. También he empezado a aprender sobre Carlo Acutis, ese muchacho extraordinario que murió a los 15 años, pero cuyo impacto sigue resonando en el mundo. He leído sobre su vida, sobre cómo usó la tecnología para evangelizar, sobre su devoción a la Eucaristía, sobre los milagros que se le atribuyen después de su muerte. Isabela me llevó a Asís, donde sus restos descansan en el santuario del despojamiento, y por primera vez en mi vida adulta me arrodillé ante algo más grande que mi propio ego. Lloré de nuevo ese día, pero fueron lágrimas diferentes. No eran de arrepentimiento, sino de gratitud, de asombro ante la misericordia de un Dios al que había negado durante décadas, pero que nunca me había abandonado. Me di cuenta de que toda mi vida había estado buscando la verdad en los lugares equivocados, mirando hacia afuera cuando debería haber mirado hacia adentro, confiando en mi razón cuando debería haber confiado en algo mucho más profundo. Los médicos me han dado tal vez unos meses más de vida, tal vez un año si tengo suerte. Mi cuerpo está cansado, gastado por casi 9 décadas de uso y por años de descuidar las señales de advertencia. Pero por primera vez en mi vida no tengo miedo de morir, porque ahora sé que la muerte no es el final sino el principio, que hay algo esperando del otro lado que es más real y más verdadero que cualquier cosa que haya experimentado en este mundo material. He empezado a rezar, algo que nunca pensé que haría. Mis oraciones son torpes, simples, las palabras de alguien que está aprendiendo un idioma completamente nuevo en la vejez. Pero Isabela me dice que Dios no necesita elocuencia, solo un corazón abierto. Así que le hablo como puedo, agradeciéndole por no darse por vencido conmigo, incluso cuando yo me había dado por vencido en él, pidiéndole que me dé tiempo suficiente para reparar, aunque sea una fracción del daño que he causado. Hay noches en que todavía me despierto con la culpa apretándome el pecho como un puño de hierro. Hay momentos en que me pregunto, ¿qué tipo de hombre habría sido? ¿Qué tipo de vida habríamos tenido Isabela y yo si no hubiera sido tan cobarde hace 60 años? Pero Isabela me recuerda que no podemos cambiar el pasado, solo podemos redimir el presente y confiar en el futuro a manos más capaces que las nuestras. Me ha presentado a un sacerdote joven de la parroquia local, el padre Marco, que ha tenido una paciencia infinita conmigo y mis preguntas escépticas. Hemos tenido conversaciones largas sobre fe y razón, sobre cómo la ciencia y la religión no tienen que estar en guerra, sobre cómo la racionalidad no excluye el misterio, sino que lo invita. Por primera vez estoy considerando algo que habría parecido absurdo hace apenas unos meses: recibir los sacramentos, reconciliarme formalmente con la Iglesia que desprecié durante tanto tiempo. Isabela está planeando buscar a sus hermanos del orfanato, otros niños abandonados como ella que crecieron sin conocer sus orígenes. Quiere crear algún tipo de fundación o programa que ayude a reunir familias separadas, que ofrezca esperanza a aquellos que piensan que es demasiado tarde para la reconciliación. Y yo quiero ayudarla, usar lo que me queda de tiempo y recursos para construir algo bueno sobre los escombros de mi egoísmo. He empezado a escribir también, poniendo en papel toda esta historia para que no se pierda cuando yo me vaya. Isabela dice que debería compartirla,
que hay otras personas por ahí cargando secretos igual de oscuros, viviendo con culpas que creen imperdonables. Dice que si mi historia puede darle esperanza, aunque sea a una persona, entonces todo el dolor habrá valido la pena. A veces me siento en este sillón y miro el medallón que ahora Isabela me ha dado para que lo guarde, diciéndome que siempre perteneció a nuestra familia y que debería volver a mi custodia. Lo sostengo en mis manos temblorosas y pienso en los caminos misteriosos por los que viajó este pequeño objeto de plata. De mis manos a las mantas de un bebé, de un orfanato a una niña creciendo sin familia, de una enfermera compasiva de vuelta a un padre moribundo. Es una cadena de milagros pequeños que tejieron un milagro más grande. Pienso en Carlo, ese muchacho extraordinario que apenas conocí, pero que cambió el curso de mi vida eterna. Me pregunto si supo, en sus últimos momentos de vida terrenal, que su visita a un viejo cínico en un hospital de Perugia resultaría en esta transformación. Me pregunto si puede ver desde donde está ahora cómo sus palabras, pronunciadas mientras la leucemia consumía su cuerpo joven, plantaron semillas que florecieron en este jardín improbable de gracia. He aprendido que los milagros no siempre son eventos espectaculares, con luces celestiales y ángeles cantando. A veces son mucho más sutiles, más personales, diseñados específicamente para el corazón individual que necesita tocar. El milagro en mi vida no fue una curación física repentina o una visión dramática. Fue un muchacho con una laptop y una sonrisa, una enfermera con un medallón de plata, una coincidencia que no puede ser explicada por ninguna teoría de probabilidades. Fue la convergencia imposible de tiempo y espacio que reunió a un padre que había huido de su responsabilidad con la hija que nunca conoció, en el momento exacto en que el corazón del padre finalmente estaba listo para romperse y ser reconstruido. Fue la gracia operando a través de canales tan ordinarios que fácilmente podrían ser ignorados por alguien que no estuviera buscando, pero tan extraordinarios que no pueden ser negados por alguien dispuesto a ver. Y lo más milagroso de todo es el perdón. Isabela me ha perdonado por abandonarla, por robarle 60 años de relación con su padre, por privarla de conocer su origen. Me ha perdonado sin condiciones, sin rencor, con una generosidad que solo puede venir de haber sido tocada por algo divino. Ese perdón es más sobrenatural que cualquier hostia sangrante o reliquia incorrupta. Es la evidencia viviente de que Dios existe y que su naturaleza es amor puro. Ahora entiendo lo que Carlo intentaba mostrarme con su catálogo de milagros eucarísticos. No era solo sobre pan que se convierte en carne, o vino que se transforma en sangre. Era sobre la realidad de que lo divino irrumpe constantemente en nuestro mundo material, que el cielo toca la tierra de 1000 formas diferentes, que la presencia de Dios es tan real como el oxígeno que respiramos, aunque no podamos verlo. Mi vida profesional fue dedicada a buscar la verdad a través de evidencias y testimonios, de construcciones lógicas y argumentaciones racionales. Pasé décadas en salas de tribunal evaluando hechos y dictando sentencias basadas en lo que podía ser probado más allá de duda razonable. Y ahora, al final de mi vida, me doy cuenta de que la verdad más grande siempre estuvo ahí, escondida a plena vista, esperando pacientemente a que yo dejara de correr y me detuviera a mirar. La verdad es que somos amados más allá de nuestra comprensión, que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, que nunca es demasiado tarde para volver a casa. La verdad es que Dios es paciente con una paciencia que trasciende el tiempo humano,
esperando 60 años si es necesario para que un corazón endurecido finalmente se ablande. A veces Isabela y yo nos sentamos juntos en este sillón mirando el atardecer sobre las colinas de olivos y simplemente estamos en silencio compartido. No necesitamos palabras porque hemos encontrado algo más profundo que el lenguaje. Hemos encontrado esa conexión de sangre que yo intenté cortar, pero que resultó ser más fuerte que mi cobardía, más duradera que mi orgullo, más real que todas las leyes que alguna vez estudié. Hay un verso que el padre Marco me compartió de las Escrituras que se ha convertido en mi favorito. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Durante 60 años mi pecado abundó en secreto, envenenando todo lo que tocaba, oscureciendo cada logro que conseguía. Pero ahora la gracia ha sobreabundado de maneras que nunca imaginé posibles, transformando la tragedia en triunfo, convirtiendo las cenizas en belleza. No te estoy contando esta historia para impresionarte con mi transformación o para presentarme como algún tipo de santo reformado. Todavía soy el mismo hombre viejo e imperfecto, todavía lucho con la duda y el miedo, todavía tengo días en que la culpa amenaza con ahogarme. Te cuento esta historia porque necesitas saber que si Dios pudo alcanzarme a mí, un cínico endurecido que pasó décadas negando su existencia mientras cargaba con un crimen imperdonable, entonces puede alcanzar a cualquiera. Te cuento esta historia porque tal vez tú también estés cargando con algo del pasado que crees que es demasiado terrible para ser perdonado. Tal vez abandonaste a alguien que dependía de ti, tal vez tomaste decisiones que dañaron a personas inocentes, tal vez has construido una vida sobre mentiras y cobardía, como yo lo hice. Y quiero que sepas que no es demasiado tarde, que la misericordia de Dios es más grande que tu culpa más grande, que el amor divino es más fuerte que tu peor fracaso. Carlo Acutis murió a los 15 años, pero dejó un legado que sigue transformando vidas décadas después de su partida. Usó la tecnología no para escapar de la realidad, sino para señalar hacia verdades más profundas, no para construir una imagen falsa, sino para revelar la presencia real de Dios en el mundo. Y en mi caso específico, usó sus últimos días de vida para tender un puente entre un pasado imperdonable y un futuro redentor. Ahora entiendo que la tecnología que él amaba tanto no era un fin en sí misma, sino una herramienta al servicio del amor. Su laptop, llena de milagros, era su forma de decir, mira, abre los ojos, Dios está aquí, actuando, transformando, sanando, perdonando. Y yo, el viejo juez cínico que pensaba que lo sabía todo, necesitaba esa confrontación directa con lo inexplicable para finalmente ver. Los médicos dicen que mi mejoría médica es temporal, que eventualmente mis riñones volverán a fallar y esta vez no habrá remisión. Dicen que debería poner mis asuntos en orden, hacer las paces con la muerte que se acerca. Y lo estoy haciendo, pero no de la manera que ellos imaginan. Estoy poniendo mis asuntos en orden, reconciliándome con mi hija, buscando a la mujer que dañé hace 60 años, preparando mi alma para el encuentro con el Dios que siempre estuvo ahí, aunque yo lo negara. No tengo miedo porque sé que Carlo estará allí esperándome, con esa sonrisa luminosa que tanto me molestaba en vida, pero que ahora anhelo ver de nuevo. Sé que ese muchacho extraordinario que sacrificó sus últimas energías para salvarme, me dará la bienvenida como un hermano mayor, recibe a un hermano menor que finalmente encuentra el camino a casa. Isabela me ha mostrado fotos de Carlo tomadas antes de su muerte. Ese rostro joven e inocente que irradiaba una alegría que venía de algún lugar más profundo que las circunstancias externas. Me ha contado historias sobre él que ha recopilado de otros que lo conocieron, sobre su amor por la Eucaristía, su devoción a María,
su deseo de que todos conocieran el amor de Dios. Y cada historia me hace llorar de nuevo, pero son lágrimas de gratitud, porque ese muchacho me eligió. Decidió usar sus últimos días para visitarme a mí entre todos los pacientes del hospital. Hay una pregunta que me persigue y que probablemente nunca será respondida en esta vida. ¿Por qué yo? ¿Por qué un viejo cínico que había desperdiciado su vida en orgullo y cobardía merecía recibir un milagro tan personal, tan perfectamente diseñado para romper su resistencia? No tengo respuesta racional. Solo puedo aceptarlo como un misterio de gracia, como evidencia de que el amor de Dios es completamente gratuito, que no se basa en méritos, sino en la naturaleza misericordiosa de quien ama. Carlo Acutis solía decir que todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Pasé 89 años siendo una fotocopia de lo que pensaba que debía ser. El juez respetable, el profesional exitoso, el intelectual cínico que estaba por encima de las creencias supersticiosas de las masas. Pero en realidad estaba viviendo una vida prestada, una existencia falsa construida sobre la negación de mi verdadera identidad como hijo de Dios y padre de Isabela. Ahora, en estos últimos meses de mi vida, finalmente estoy aprendiendo a ser el original que siempre debí ser. Es aterrador y liberador al mismo tiempo, como quitarte una armadura que has usado durante tanto tiempo que olvidaste que había piel debajo. Estoy aprendiendo a ser vulnerable, a admitir que no tengo todas las respuestas, a confiar en algo más grande que mi propia razón. Esta noche, mientras escribo estas últimas líneas, Isabela está en la cocina preparando la cena. Puedo escucharla tararear una canción suavemente, un sonido que llena esta casa que durante décadas solo conoció el silencio y la soledad. En la mesa junto a mi sillón descansa el medallón de plata que viajó a través de 60 años y 1.000.000 de imposibilidades para volver a casa. Y en mi corazón, donde antes solo había hielo y oscuridad, ahora arde una llama pequeña pero constante de esperanza y fe. Si estás escuchando esta historia y sientes que es demasiado tarde para ti, que has ido demasiado lejos, que has hecho cosas demasiado terribles para ser perdonadas, quiero que sepas que estás equivocado. Te lo dice alguien que pasó 60 años huyendo de su propia humanidad, 60 años construyendo murallas contra el amor, 60 años negando la existencia del mismo Dios que nunca dejó de buscarme. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras todavía respires, mientras todavía puedas dar un paso hacia la luz. El amor que abandonaste puede volver a casa. El bebé que dejaste en la oscuridad puede convertirse en la enfermera que sostiene tu mano. Los milagros pueden suceder en hospitales grises y ordinarios. Pueden venir a través de muchachos de 15 años con laptops y sonrisas demasiado luminosas para este mundo. Carlo Acutis me mostró que Dios no está en las nubes lejanas, sino aquí, en los detalles pequeños e imposibles de nuestras vidas, en las coincidencias que no son coincidencias, en los encuentros que están perfectamente orquestados por manos invisibles, pero muy reales. Me mostró que la fe no es creer en lo que no puedes ver, sino reconocer lo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que abrieras los ojos. Y ahora te paso esa luz a ti. No la dejes apagar por el cinismo o la duda o el miedo. Déjala brillar en tu propia oscuridad. Porque si pudo alcanzarme a mí, a Lorenzo Marchetti, el juez que se creía juez de todo, pero que realmente no era más que un hijo perdido que finalmente encontró el camino a casa, entonces puede alcanzarte a ti también. Mi nombre es Lorenzo, tengo 89 años,
Y finalmente aprendí que la verdad más grande no se encuentra en los códigos legales ni en los argumentos filosóficos, sino en el amor que perdona lo imperdonable y en la gracia que transforma lo irreparable. Esta es mi historia, mi testimonio, mi confesión final, y la ofrezco con la esperanza de que alguien, en algún lugar, encuentre en ella la fuerza para dar ese primer paso tembloroso hacia la redención que siempre estuvo esperándote con los brazos abiertos.